Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Ahí tenemos la clase de electrónica y vamos a ver un poquito del álgebra de Boole, sus propiedades, ¿sí? Sus leyes. Y pues nada, no, antes les quiero hablar de una película, ¿sí? Una película que se llama El Origen. Su director es el Christopher Nolan. Y entonces es una película que habla sobre el mundo orínico. Entonces habla sobre los sueños. Nunca una película había dado tanto de qué pensar. Esta aclamada película de Christopher Nolan nos situaba en un mundo en el que los sueños eran espacios accesibles y transitables y en consecuencia un terreno fértil para la manipulación y los robos de información. La banda liderada por Leonardo DiCaprio acepta la misión de implantar una idea en la mente de alguien, pero alguien le sigue el paso de cerca. Así, la historia se convierte en un thriller intenso que termina de la manera más ambigua posible. Michael Caine aseguró haberlo entendido, en cambio DiCaprio dijo que aún se lo estaba pensando. Entonces son películas que, como lo dice esta introducción, son películas que lo ponen a pensar, ¿sí? Cuando se acaba la película dice uno, uy, hermanito, ¿y aquí qué pasó? Entonces de eso se tratan las clases, ¿no? De eso se trata todo, de que uno pueda terminar la clase y preguntarse, ¿realmente está pasando esto? ¿Realmente está sucediendo esto? Eh, entonces es para que tengamos en cuenta el momento de tomar absolutamente todo, no solamente al ver una película, sino al ver una clase, al leer un libro, todo. Entonces nos tengamos eh, esa actitud que preguntona con nosotros mismos, ¿sí? Eso ayuda a la creatividad, eso ayuda al expresarse mejor. Entonces, aquí les dejo el tráiler para que lo vean. Y esto es como cuando uno pone música en un negocio. ¿Sí? Usted va caminando por la calle y escucha la música y usted voltea a mirar. ¿Sí? Simplemente son ayudas externas que ayudan a que usted se fije en lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues yo les pongo una película. ¿Para qué? Para que me voltean a mirar mi negocio y entren a ver mi negocio, o sea, mi clase. Entonces simplemente es por eso, no se alarmen, no tienen que verla, no tienen que buscarla, no. Es una recomendación que yo les hago y ya. ¿Listos? I'm just doing what I know. I'm doing what you taught me. I never taught you to be a thief. No, you taught me to navigate people's minds. I can access your mind through your dreams. It's called Inception. How do we get out? I'm hoping you have something more elegant in mind than shooting me in the head. A kick. What's a kick? That feeling of falling that snaps you out of the dream. This would be a kick. Building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. Is that what happened to you? You gotta draw from stuff you know, right? It's pure creation. There's nothing quite like it. If you're going to perform Inception, you need imagination. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Did the children miss me? Can't imagine. The seed that we plant in this man's mind will change everything. This can't be done. Dreams within dreams is too unstable. It is possible. God, we should walk away from this. The people that hired us won't accept failure. This was not a part of the plan! Inception. What's happening? His subconscious is looking for the dreamer. Me? Quick, give me a kiss. They're still looking at us. Yeah, it's worth a shot. Only in cinemas.
En 1815, George Boole propuso una herramienta matemática llamada álgebra de Boole. ¿Sí? Una anécdota interesante, pues no sé si interesante, pero seguimos con captar la idea de mis estudiantes, ¿no? Como un chiste, más bien. El man, entonces, este man era un genio matemático y dictaba clases en su universidad. Creo que él era inglés. Y se fue caminando a la universidad para despejar su mente, no sé. Y se puso a llover. Entonces el man, pues obviamente se mojó todo y eso. Y se enfermó de una gripe y una fiebre terrible. Y a la esposa le dijeron, no, pues, ¿sabe cómo se le pasa eso? Échale un balde de agua fría. Y ya, listo, con eso ya se le pasa. Pues, hicieron eso y eso, todo lo contrario, empeoró sus síntomas, adquirió neumonía y murió. Entonces, pues como una anécdota ahí que tienen de la muerte del señor. Entonces, luego en 1938, Claude Shannon propuso que con esta álgebra es posible modelar todos los sistemas digitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son sistemas digitales? Sistemas que se rigen por una entrada y una salida. ¿Sí? Entonces, seguimos. Entonces, la álgebra de Boole es un sistema matemático que utiliza variables y operadores lógicos. Las variables pueden ser 0 o 1 y las operaciones son más o multiplicación, que son AR y AND. Luego se definen las expresiones de conmutación como un número finito de variables y constantes, relacionadas mediante los operadores AND y AR. Ay. En la ausencia de paréntesis se utilizan las mismas reglas de procedencia que tienen la operación suma y multiplicación AND en el álgebra normal. Entonces, estas son las siguientes leyes que se cumplen para esta álgebra de Boole. Entonces, en el álgebra de Boole se cumplen las siguientes leyes. Primero, la conmutativa. X más Y es igual a Y más X. Y X por Y es igual a Y por X. Es lo mismo que yo decir que X valga 0 y que Y valga 1. Entonces, 0 más 1, que es exactamente igual que 1 más 0. Y si yo las multiplico 0 por 1, ¿cuánto me da? 0, que es igual a 1 por 0, que es igual a 0. Entonces, vemos que de esta manera se cumple la primera ley, la conmutativa, que es la más fácil. El orden de los factores no altera el producto. La segunda ley es la asociativa. ¿Sí? Entonces, X más, paréntesis, Y más Z, es igual a X más Y más Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos esto? De la siguiente manera. Muy sencillo. Vamos aquí a... Aquí, que podemos rayar. Y decimos, entonces, X más Y más Z, que es igual a X más Y más Z. Vamos a darle valores a X y a Y y Z por efectos prácticos. X1, Y0 y Z0. Entonces, primero se tienen que hacer lo más adentro del paréntesis, de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces recordemos. Y es 1, es 0, más Z que es 0, más X que es 1. 0 más 0, 0, más 1, 1. Bien, ahora vamos aquí al otro lado, entonces X más Y. X es 1, Y es 0, más Z. ¿Z cuánto es? 0. Vamos a quitarle esta línea aquí. Ok. 1 más 0, 1. Más 0, 1. Entonces vemos que son exactamente iguales y no hay ningún problema. Y así mismo pasa con la multiplicación. Entonces, X por... Se cambia el signo de multiplicación por un puntico. Y por Z, que es igual a
X por Y por Z. Donde haya un 0, eso quiere decir que todo es 0. Entonces Y es 0, Z es 0 y X es 1. 0 por 0, 0. Por 1, 0 pollitos. Aquí lo mismo. 1 por 0, 0. Y 0 por 0, 0. O sea que es 0 que es igual a 0. Entonces se cumple la ley asociativa. Vamos con la ley distributiva. Entonces, X que suma a un producto, ¿sí? ¿Cuál es el producto? Y por Z. Entonces tenemos que eso es igual a X más Y por X más Z. ¿Cómo hacemos esta comprobación? De la siguiente manera. Entonces voy a borrar aquí. Que hay una opción, ¿no? Creo que es esta. No. Bueno, borremos todo. Y entonces la ley que nos indica, vamos a copiarla aquí un momentico, en un momento, ya va, borro aquí todo. Y vamos a dejar esos valores ahí. Entonces, estamos con la distributiva. Entonces, X más Y por Z. X más Y por Z. ¿Cierto? ¿Es así? Sí. Que es igual a X más Y por X más Z. X más Y por X más Z. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? La forma entonces que vamos a comprobar esto es reemplazando con estos valores que tenemos acá. Entonces, vamos a ver de este lado la igualdad como nos da. X es 1 más Y que es 0, ¿cierto? Por X es 1 y Z que es 0. Entonces primero vamos a hacerlo a la derecha y después a la izquierda. 1 más 0, 1 por 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Perfecto. Ahora lo hacemos al lado izquierdo de la igualdad. 1 más Y por Z que es 0. 0 por 0, 0. Más 1, 1. Y de esta manera comprobamos que en la suma se cumple la ley, ¿sí? Ahora vamos a verla para la multiplicación. X por Y más Z es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que la distributiva se cumple. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces, muchas de las veces sirve para poder simplificar, ¿sí? Para eso se utiliza. Entonces, si tenemos ese término así, simplemente lo podemos volver así, o si tenemos esos dos términos así, lo podemos volver así, ¿sí? Y eso o sea, estas leyes son importantes que no las sepamos para el método de simplificación, ¿sí? Porque hay varios métodos de simplificación en la álgebra booleana. Entonces, uno de ellos es matemáticamente. ¿Cómo se hace? Pues primero se plantea toda la ecuación, ¿sí? Y se hace por este método. O también está el método de Morgan. Entonces, sigamos. Cuarto, los elementos neutros. Identidad. Entonces, X más 0
Bueno, aquí en la OR o en la suma, el elemento neutro sería el 0, ¿sí? Y en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo el número sumado con 0 da el mismo número y todo el número multiplicado con 1 da el mismo número. ¿Sí? Entonces no pasa nada. El complemento. Esto es muy importante que que lo aprendamos. Entonces, x más x negada es igual a 1. Y x por x negada es igual a 0. Comprobémoslo. Entonces tenemos que x más x negada es igual a 1. Vamos a ver si sí es verdad. X más x negada es igual a 1. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces, x es igual a 1. Entonces aquí sería un 1. Y 1 negado es 0. Y 1 más 0, 1. Por este lado se comprueba. Vamos a ver la otra comprobación que nos dice que x por x negada. Entonces, x and x negada es igual a 0. Entonces, si x es 1, ¿cuánto es lo contrario a 1? Es 0. Y 1 por 0, 0. De esta manera comprobamos que la ley se cumple. La ley de complemento. Tenemos la de dominación. X más 1 es igual a 1, ¿sí? Y x por 0 es igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos x y más 1, pues entonces simplemente ponemos igual a 1. ¿Sí? O sea, decimos que esa variable no se tiene en cuenta porque es un positivo. Y ustedes saben que la suma, que es un positivo, no, que es un 1. Ustedes saben que la suma, si tienen dos entradas y una es 1, las salidas ya tienen que ser 1. Entonces, de esta manera, o lo mismo, si tenemos una AND y una de las entradas a la AND está a tierra o está a 0 siempre, pues simplemente ahí va a salir siempre un 0, sin importar la otra entrada. Entonces, eso es lo que nos dice la dominación. ¿Qué es la indepotencia? Entonces, x más x es igual a x y x por x es igual a x. Vamos a comprobar esto. Entonces, x más x es igual a 1. A x, creo que fue que dijimos, ¿no? Sí. Me gusta que yo me contesto a mí mismo, ¿no? Como si ustedes me estuvieran escuchando. Entonces, 1, si x es 1, esta x también es 1. Luego, 1 más 1 es 1. Entonces sigue siendo esta misma x. ¿Sí? La otra es x por x es igual a 1. Entonces, ¿es igual a 1? Esa igual a x que diga. Entonces, x por x es igual a x. Vamos a ver. X equivale a 1. La otra x también equivale a 1. 1 por 1, 1. Y este 1 es la misma x. Entonces, cuando vean una compuerta AND, ¿sí? Y aquí le entre x y aquí entre x, las entradas x, ¿cuál va a ser su salida? X. ¿Sí? Luego, entonces yo me podría ahorrar esta compuerta AND, la quito, la borro y simplemente paso el cable por acá y listo. Que es la misma respuesta que yo tengo acá. Para eso se utiliza eso, para utilizar y minimizar costos a la hora de utilizar compuertas. Entonces es la idempotencia. El doble complemento. Entonces, pues si usted niega una vez, pues entonces va a salir lo contrario de lo que usted dijo. Pero si usted niega dos veces, pues va a salir lo mismo que usted dijo sin negar. ¿Sí?
Entonces, este es x 2 veces negada, que es igual a x. O sea que si yo tengo este caso, donde yo vea un circuito así, esta es la entrada X, este es el NOT, y vuelvo y nego la entrada del NOT, ¿sí? Entonces, ¿qué va a entrar aquí? Aquí, digamos, hay un 1, aquí entra un 0, porque es lo negado, lo contrario, y aquí vuelve y sale un 1. Pues simplemente yo me ahorro estas dos compuertas y mando este cablecito directamente a la salida. Y ya, no las necesito, estas compuertas no las necesito porque ¿para qué niego dos veces si es la misma entrada? ¿Listos? Entonces, sencillo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la absorción X más X por Y es igual a X. Vamos a comprobarlo. Entonces, borramos aquí. Aquí también. Voy a dejar estos valores ahí. O los borramos y les ponemos nuevos valores para que no digan que yo estoy haciendo trampa. Borrémoslos y le ponemos nuevos valores. Entonces 0, 1, 0. Entonces, ¿cómo era X más X por Y? X más X por Y, que es igual a X. Sí, listos. Entonces, X es igual a 0. ¿Sí? Entonces ponemos aquí el 0 y reemplazamos los valores. X, ¿a qué equivale? A 0. Más X, que equivale a 0. Cualquier valor que tome Y, si sea 1 o 0, ya con uno de los valores que sea 0 en una multiplicación, ustedes saben cuál va a ser la respuesta. Entonces, 0 por 1, 0, más 0, 0. Entonces 0, que es igual a 0. ¿Se cumple o no se cumple? Efectivamente, se cumple la ley de la absorción. Comprobemos la otra. X por Y más X. X por Y más X es igual a X. Perfecto. Entonces, sin importar entonces qué valor tome, esta suma, todo depende de lo que diga esta señorita de acá. Porque si este señor de una vez es 0, no tengo que hacer nada más. Porque 0 por cualquier número es 0 pollitos. Entonces, de esta manera comprobamos que esa ley también se cumple. Perfecto, entonces sigamos. Tenemos la ley de Morgan. Esta ley de Morgan también nos ayuda en el momento de simplificar. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. La ley de Morgan, entonces. Tenemos que la ley de Morgan es esta ley, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esta ley? Para lo mismo. Entonces tenemos, ay, mucho, A por B negado, que es igual a A más B, A negada más B negada. ¿Sí? Entonces vamos a comprobarlo. Volvemos y borramos aquí mi tablerito. Ustedes pueden ir en su casa con un papel y lápiz, ir comprobando las leyes. ¿Sí? Que pues eso no se pierde. Entonces tenemos los siguientes valores. A por B negado es igual a A negada más B negada. ¿Sí? Esa es la ley de Morgan, vamos a comprobarlo. ¿Sí? A
por B negado es igual a A negado o B negado. Perfecto. Entonces aquí, pues ¿cuál es el problema? Nos cambiaron las variables, pues nosotros también cambiamos los valores. Sí, pues ya no van a ser X, Y y Z, pues ahora van a ser A, B, ¿sí? Que por lo general siempre se hacen en A y B. Y vamos a dejar C aquí. Entonces, A, 0. 0 por B. B es 1. 0 por 1, 0. Y negado, acuérdense que primero se hace lo que está más adentro del paréntesis y después sí se hace el paréntesis. 0 por 1, 0. Y negado, entonces sería un 1, ¿cierto? Ahora, A negada. A negada es 0 negado más B negado. ¿Qué es B negado? B1 negado. Entonces 0 negado es un 1 más 1 negado que es 0. Entonces 1 es igual a 1. Se aplica la ley de Morgan, ¿sí? Y vemos que realmente funciona. Pues es lo mismo, ¿no? A por B. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Los teoremas. Entonces tenemos teoremas. Para eso existen estas leyes. Para el teorema de la simplificación. Entonces, tenemos... ¿Para qué nos sirven estos teoremas? Nos sirven para aprendernoslos y ayudarnos muchísimo. ¿Sí? Entonces tenemos el primer teorema que es A más A negada por B es igual a A más B. Mire, aquí tenemos tres entradas, ¿sí? Mire, tenemos tres compuertas, mire, tenemos A más, o sea, OR, A negada, la NOT, y una multiplicación, o sea, una AND. Listo. Y después del paréntesis que tuvimos, una OR nomás. Entonces de tres compuertas pasamos a una sola compuerta, como les venía diciendo. Ese es el objetivo de simplificar, ahorrarnos de alguna u otra manera dinero, tiempo, todo para poder que los montajes se vean mucho más pequeños. Mire, si yo monto este circuito, vamos a hacerlo rápidamente aquí. Es para que vean ustedes esto. Si yo monto el circuito A más A negada por B, ¿sí? Si yo monto ese circuito, ¿cómo me va a dar? Me va a dar de la siguiente manera. Entonces tenemos A, copiamos primero la fórmula, más A negada por B, que es igual a A más B. No, mentiras, todavía no voy a montar circuitos porque de pronto se me enredan. Entonces sigamos comprobando las leyes. Entonces reemplazamos los valores. A es 0, más A negada es 1, por B, que es 1. Entonces, 1 más 1, 1 por 1, 1, más 0, 1. A es 0, B es 1, 0 más 1, 1. Entonces, ¿sí ven que se cumple? Y lo que les venía diciendo, mira, aquí utilizamos una compuerta, dos compuertas y tres compuertas. Al otro lado de la ecuación tenemos solamente una compuerta y funciona exactamente igual. Y tenemos la otra parte, que es la parte, o sea, siempre hay una parte de suma y la otra parte que es de multiplicación. Entonces, ¿cómo sepamos la multiplicación? Es A por A más B, A negada B. Entonces, es muy sencillo, pero son truquitos que nos tenemos que aprender, ¿sí? Esto, por lo menos, estos dos pasos los utilizamos bastante y nos los aprendemos, porque uno muchas veces ve esta misma simbología
En las ecuaciones uno dice, no, pero ahora ¿cómo hago yo para simplificar esto? Pues hay simplemente teoremas que nos ayudan con la simplificación de nuestras ecuaciones. Aquí tenemos el teorema del complemento único, qué pena, que suponemos dos complementos para A, que es igual a A1 y a A2. Ese todavía no lo vamos a utilizar, entonces yo hablaré cuando utilicemos de ese, lo hablo, ¿listo? Expresiones de conmutación. Entonces, literal, es toda ocurrencia de una variable ya sea completada o sin completar en una expresión de conmutación. Por ejemplo, en la expresión de conmutación, A negada por B más C por A más D más B negada por 1, A, B y C, D son variables. A negada, B, C, A, D y B negada son literales. Y 1 es una constante. ¿Sí? Entonces, las expresiones duales. Esta expresión se obtiene intercambiando las operaciones AND y OR, viceversa, e intercambiando las constantes 0 por 1 y 1 por 0 en la expresión de conmutación. Por ejemplo, para la expresión de conmutación A por B más C por D más 0, la expresión dual sería A más B por C más D por 1. Lo que nos quiere decir es que esta misma ecuación se puede representar también de esta misma manera, que da lo mismo. ¿Sí? Las funciones de conmutación se pueden expresar de forma algebraica mediante una tabla de la verdad o en forma canónica. La manera más didáctica de representar una función de conmutación es mediante la tabla de la verdad, ya que con ella se muestran los valores de salida para cada combinación de valor de entrada. Las tablas de verdad permiten modelar sistemas combinacionales. ¿Qué son sistemas combinacionales? Sistemas que simplemente combinan muchas compuertas o muchas entradas para poder tener una respuesta lógica que nosotros la que queramos. Entonces, este es un ejemplo de una tabla de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo funciona la tabla de la verdad? Pues entonces tenemos una tabla que está en función de x1, x2, x3. ¿Y cómo sacamos nosotros la tabla de la verdad? Con una función. O con una función o con una ecuación, por así decirlo. Pero entonces cada circuito tiene su función, ¿sí? Y de la función sacamos la tabla de la verdad. Entonces, x1, que es una entrada, más x2, que es otra entrada totalmente distinta, por x3 negada. Entonces, ¿cómo sacamos la tabla de la verdad? Pues simplemente organizamos todos los datos, todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas son las combinaciones posibles de una tabla de la verdad? Son 2 a la n elevado a la n, donde n es el número de entradas. Entonces, en este caso, ¿cuántas entradas tenemos? Tenemos 3 entradas, x1, x2, x3, entonces elevamos 2 a la 3 y nos da 8. Entonces, tenemos 8 posibles combinaciones para una misma tabla de la verdad. Entonces, lo que yo les sugiero es poner aquí a un ladito para ustedes hacer la tabla de la verdad más sencilla. Entonces, ustedes cogen y hacen esto. Ponen a un lado los números en decimales. ¿Sí? Comenzando desde el 0. Siempre se tiene que comenzar desde el 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como yo dije que, ¿cómo se halla el número de combinaciones posibles? Entonces, 2 a la n, donde n, ¿qué es? El número de entradas. Número in, voy a poner mejor. Número de entradas. Entonces, como tenemos 3 entradas en el ejemplo que nos están dando, x1, x2 y x3, entonces yo elevo 2 a la 3 y me da 8. Entonces, ¿cómo hago yo mi tabla de la verdad? Pues sencillo, yo cojo y hago 0, x1, x2, x3, esos números en decimales simplemente son para guiarnos
Entonces, ¿cómo se representa el 0 en binario? Pues simplemente 0, 0, 0. ¿Cómo se representa? Tenemos 3 bits para poder representar nuestros números. ¿Cómo se representa el 1 en binario? Se representa de esta manera, 0, 0, 1. ¿Cómo se representa el 2? Es 0, 1, 0. ¿Cómo se representa el 3? Es 0, 1, 1. ¿Cómo se representa el 4? 1, 0, 0. ¿Cómo se representa el 5? 1, 0, 1. ¿Cómo se representa el 6? 1, 1, 0. ¿Y cómo se representa el 7 por 1, 1, 1? Listo, entonces ya tenemos la parte fácil de la tabla de la verdad, la parte que siempre aparece. Entonces ahora, ¿cómo sacamos las respuestas? Pues sencillo. Entonces nosotros cogemos y anotamos nuestra fórmula. Vamos a borrar aquí un momentico. Y vamos a ver cómo nos da. X1 más X2 por X3 negado. Esa es la fórmula con la que se modela ese circuito y con la que sirve ese circuito. Entonces simplemente copiamos X1, que es igual, que sumado, qué pena, a X2 por X3 negado. Por lo general se pone que es la salida S, ¿sí? Entonces yo podría poner aquí S. Uy. Ush, ush, ush. Ok. Ya estos números los podemos borrar, ¿cierto? Ya hicimos la tablita, la verdad, la parte sencilla. Entonces borramos ya estos números para no confundirnos. Bien. Ahora, entonces, reemplazamos estos valores. O sea, los valores de este lado. Los valores de este lado de la tabla. Los reemplazamos en la ecuación. Entonces comenzamos. Cuando x1 sea 0, 0, x2 sea 0 y x3 sea 0, ¿cuál va a ser la salida? Pues 0. Y así sucesivamente llenamos toda la tabla de la verdad. Por ejemplo, vamos a hacer este valor. Cuando x1 sea 1, 1, bien, más. Cuando x2 sea 1, bien, pero x3 es 0. Entonces, por 0, 1 por 0, 0. Más 1, 1. Entonces, aquí ponemos el valor. Y así sucesivamente rellenamos todos los datos de la tabla de la verdad. Para eso sirve la tabla de la verdad, para ver el comportamiento del circuito con respecto a cada entrada, ¿sí? Las formas normales. Dada una tabla de verdad, también es posible obtener la forma algebraica. Existen dos métodos para identificar la forma algebraica: la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. En el caso de la forma normal disyuntiva, es necesario identificar los unos que resultan de la tabla de la verdad y forman los términos conjunciones fundamentales. ¿Qué los representan? Para formar las conjunciones fundamentales se usa la variable... Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí por ahora. Vamos a dejar ahí esta tabla de la verdad. Yo les voy a dejar un ejercicio de tabla de la verdad y ustedes tienen que completar la tabla, ¿sí? Entonces yo les dejaría esta parte, la fórmula, por así decirlo, y ustedes completan la tabla de la verdad. Listo, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben.